¿Quién vive? Y a su nombre. Damos gracias a Dios que nos concede este día maravilloso. Después estar en su presencia, amén. Decía el salmista David: es mejor estar un día en los actos de mi Padre que mío fuera de él. Quiero invitarles que abra su Biblia en esta tarde en el libro de Gálatas. Libro de Gálatas, capítulo 2. Versículo que leemos es el versículo 11. Gálatas 2:11. Y ese amén cuando lo tengan. Amén. Dios. Leemos la palabra de Dios como está escrito en nombre del Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Dejamos de la escritura, oramos al Señor. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, amado Dios, gracias Señor. Gracias, oh Dios eterno, por tu palabra que es viva y es eficaz, Señor amado. En esta tarde, oh Dios, nos disponemos a meditar de una manera breve, Señor, en el consejo de tu palabra, oh Dios. Una vez más te suplicamos, Señor, que mientras tu palabra es predicada, oh Dios, la presencia innovadora de tu Espíritu Santo se haga presente, Dios, trayendo el rema, oh Dios, de tu palabra, Señor, fortaleciendo al débil, en el nombre de Jesús, sanando al que está enfermo, oh Dios, y cubriendo, Señor, con ese manto glorioso de salvación a aquellos que aún no te conocen, oh Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos tu palabra sobre nuestras vidas, la cual dice que somos tierra fértil, plantío de Jehová. Y tu palabra, como la buena semilla que es, oh Dios, ha de producir frutos en cada uno de nosotros, Señor, para honra y gloria de tu nombre, que es 3 veces santo. A ti sea toda alabanza, oh Dios, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, amados hermanos. Y vamos a ser breves en el consejo de la palabra, pero concreto, diríamos. Amén. Al leer estas porciones bíblicas, quisiera, hermanos, pensar en la necesidad que tenemos de profundizar en el conocimiento de la misma palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y antes que citar la frase de un hombre secular, quisiera citar lo que Jesús dijo. Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ella encontraréis la vida eterna. Y un presidente de hace muchos años de esta nación dijo: nadie puede reclamar sus derechos si desconoce tales. Ahora, cuando nos introducimos al capítulo 2 de Gálatas, hermanos, es evidente que siempre ha habido un ataque contra lo que es la obra del Señor. Y eso usted y yo estamos conscientes como siervos, como la iglesia de Jesucristo que somos, de que siempre ha habido un ataque contra lo que es la obra de Dios. El Evangelio es una fuente, digo yo, o es el gozo máximo que el hombre puede tener.
porque el Evangelio, hermanos, es poder, potencia de Dios. Aleluya. Así es, Y la obra maravillosa del Evangelio no ha menguado. La sangre de Cristo de la gloria sigue fresca para perdonar los pecados de los hombres, de aquellos que se hallan en la cruz del Calvario arrepentidos. Esa sangre es poderosa para cambiar y transformar la vida de los hombres. El Evangelio trae, aún en los tiempos que vivimos, sigue trayendo esperanza, sigue trayendo consuelo, sigue trayendo restauración, sigue haciendo cambio en la vida de los hombres. Amén, aleluya. Y lo maravilloso es que esto lo hemos recibido, ¿por qué? Por gracia. Dios en su bondad, en su misericordia, no antes puso una escala de valores en la vida de los hombres, sino que a Él le ha placido salvarnos por su amor. Amén. Amén. En estas porciones, hermanos, que leemos, parecía ser que hay un enfrentamiento entre los discípulos del Señor. Y todo viene desde el inicio del capítulo 2, porque, hermanos, pareciera ser el apóstol Pablo, cuando habla, dice que en la iglesia se han introducido, oiga bien, falsos hermanos. Así es. Dice que en la iglesia se han introducido falsos hermanos. Y, hermano, más que todo, cuando Pablo hace referencia de esta gente, hace énfasis en la propuesta que ellos llevan. Pablo habla acerca de su llamado, del llamado que él tiene como apóstol, llamado a la gentilidad, a los no de la circuncisión, y también hace referencia al llamado que tiene el apóstol Pedro. Mas sin embargo, lo que, hermanos, nosotros como hijos de Dios reconocemos de que el evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de gracia, es un evangelio que se recibe y se obtiene, ¿por qué? Por fe. Y la fe no es algo que el hombre en su humanidad lo puede ejecutar. Tiene que haber una intervención de Dios en la vida del hombre para que el hombre pueda alcanzar un nivel de fe. La Biblia describe, y una vez más hago remembranza a eso, de que la condición del hombre es una condición de muerte. Y llega la operación de Dios, amados hermanos, a la vida del hombre, dándole vida al hombre cuando el hombre se encuentra muerto en delitos y pecados. Llega el amor, la misericordia de Dios hacia la vida del hombre, sacando al hombre de un estado de condenación, de gozo en gozo, para llevarlos a niveles de exaltación. La vida en Cristo trae exaltación a los hombres. Amén, aleluya. Y todo eso se recibe por gracia. Por gracia. Ahora, cuando Pablo habla acerca de la introducción de falsos hermanos, es porque, hermanos, el enemigo de una u otra manera siempre ha tratado de introducir falsas enseñanzas a la iglesia. Y la iglesia en el comienzo, si usted va al libro de los Hechos, capítulo 15, en el verso 1, usted se va a dar cuenta de que cuando ellos predicaban el evangelio, hacían énfasis en que era necesario que el hombre fuera circuncidado para alcanzar la salvación. Ellos hacían énfasis en que había una necesidad de la circuncisión. Mas sin embargo, amados hermanos, para la gentilidad y para el mundo entero no ha sido así, porque Dios es quien circuncida o hace la operación en el corazón de los hombres. Cambia ese corazón tan duro que hay en la vida del hombre y lo convierte en un corazón frágil, un corazón que es agradecido hacia Dios. Un corazón, hermanos, que rinde tributo, rinde gloria, rinde honra, rinde alabanza a Dios, porque reconoce la postura, la condición en la cual se encuentra, de dónde viene y hacia dónde va. Al principio decía,
de que el Señor dijo que era necesario que escudriñáramos las Escrituras, porque en ellos parece que encontraréis la vida eterna. Y hermanos, es lo que la iglesia muchas veces carece, de buscar, hermanos, de introducir o dar tiempo a escudriñar la palabra de Dios. Nosotros nos ocupamos en otras cosas que son totalmente terrenales, y muy pocas veces nos ocupamos de las cosas que son espirituales, que han de beneficiar la vida misma de nosotros. Porque ya se sabe, ya se ha dicho, que el desastre más grande en la vida del ser humano es no tener a Dios. Y nosotros podemos decir que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Aleluya. Aleluya. Pero hermanos, lo que cuando en su casa usted puede leer la Biblia en el capítulo 2 y poder darse cuenta de que había aquella, hermanos, falsa enseñanza, se puede decir en cierta manera, porque la salvación que el Evangelio ofrece no está basada, oiga bien, en la capacidad humana, en la fuerza humana. Esto es únicamente basado a un llamamiento de parte de Dios. Así dice la Biblia en Romanos capítulo 9, que no es de que quiere, no es de que corre, sino de que Dios ha tenido misericordia. Amén, aleluya. No es de que quiere, no es de que corre, sino de que Dios tiene misericordia. Y de hecho que ustedes estemos aquí es porque Dios ha tenido misericordia en nosotros. Sí, amén, aleluya. Ahora, hermanos, surge, en la actualidad surge, y en la actualidad y en el pasado, hermanos, ha habido siempre gente que ha querido condicionar y establecer parámetros para que decir de que de una u otra manera así el hombre ha de alcanzar la salvación. Los cristianos somos libres. Amén. Libres de la ley como medio de salvación. Nosotros no alcanzamos la salvación, amados hermanos, a través de los medios de la ley. No, nosotros somos libres en Cristo Jesús, libres, amados hermanos, de todo el ceremonial de la ley, libres, amados hermanos, de toda la condición externa que exige la ley para poder vivir. Pero oiga bien, no hay que malinterpretar esto, porque la libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para pecar. Así es. La libertad que tenemos en Cristo no es una libertad para pecar, sino que más bien es una libertad para renunciar al pecado. Nosotros no vivimos bajo la ley, hermano, porque la ley nos incapacita. La ley surge para demostrar al hombre la incapacidad que el hombre tiene para sujetarse a los principios establecidos por Dios. Y lo maravilloso es que la obra que el Espíritu Santo de Dios hace en los creyentes es extraordinaria. Porque el hombre deja de ser adúltero por ese llamado maravilloso y ese cambio que solamente Jesús puede hacer en la vida de los hombres. El hombre deja de ser adorón simplemente no porque la ley le siga, sino porque hay una obra regeneradora en lo más íntimo del individuo. Aleluya, gloria a Dios. Y amados hermanos, a pesar de la posición que Pablo tenía, y a pesar de la posición que también Pedro tenía, y se puede ver de que es fácil ser contaminado por doctrina de hombres, se podría decir, o enseñanzas humanas que tratan de apartar, hermanos, al hombre de realidad del Evangelio. El Evangelio es poder y potencia de Dios. Amén, usted lo sabe. Aleluya. Así es, aleluya. El Evangelio es un regalo de Dios, es el mensaje de buenas nuevas. El Evangelio, hermanos, abre esperanza a aquel que se encuentra agobiado. El Evangelio trae paz en medio de la tormenta. El Evangelio es la respuesta a un corazón vacío y necesitado. El Evangelio, amados hermanos, es el mismo Cristo, la gloria, obrando a favor del género humano. Es maravilloso. Es maravilloso. Ahora muchos sufren en la vida cristiana por falta, amados hermanos, de identidad en la palabra misma de Dios.
Y como bien recordará siempre el Señor, cuando decimos falta de identidad, hermanos, el Señor hizo su palabra. Mi pueblo perece, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Pablo, en las porciones que leemos, encaró a Pedro. Porque, hermanos, Pedro prácticamente era alguien que él mismo había presenciado que el Dios que tenemos es un Dios que no hace sección de personas. A pesar de su ideología, de su humanidad, de sus conceptos propios, de pensar que el Evangelio era únicamente y exclusivamente para ellos, Dios, hermano, trata con la vida de Pedro. Y hermano, usted sabe la visión que él tiene en la azotea, y posteriormente es introducido a una casa de los gentiles, a la casa de Cornelio, y ahí estaba él hablando las buenas nuevas de cómo Dios se había manifestado, del ministerio de Cristo y de todo aquello maravilloso que él había experimentado. Cuando dice que la Escritura en uno de los hechos que aquella casa fue llena de la presencia de Dios y comenzaron a hablar en otras lenguas los gentiles. Y entonces aquel dijo que Dios no hace sección de personas. De igual manera como fuimos nosotros llenos ahí en el aposento alto, estos también han sido llenos. ¿Quién impide el agua para que estos sean bautizados? Y dice que esa gente inmediatamente fue bautizada. Dio ese paso de obediencia. Y dice, Dios no hace sección de personas. Es decir que, hermano, él fue testigo visual, oiga bien, fue testigo visual de que la gloria de Dios, de que el Espíritu Santo de Dios, de que el Paracleto divino descendió sobre la gentilidad y aquellos fueron llenos de la presencia de Dios y hablaron en otras lenguas. Gloria a Dios. Pero ahora vi a él asimilado aquellos falsos hermanos que se habían introducido enseñando que era necesario que aún los gentiles se circuncidaran para alcanzar la salvación. Es decir, que ellos estaban desvalorizando la obra expiatoria de Jesucristo. El sacrificio de Cristo, hermanos, es un sacrificio que nos correspondía a nosotros, pero Él fue nuestro sustituto a la cruz del Calvario. Y amados hermanos, ahora hemos sido justificados y somos salvos por fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El no, hermanos, el no ocuparnos de las cosas de Dios, el no ocuparnos de las palabras de Dios, hermanos, traerá, a pesar de las experiencias vividas, traerá de una u otra manera que seamos influenciados por lo negativo. Es fácil ser influenciados por lo negativo. Y hermanos, usted y yo no estamos puestos acá, oiga bien, no estamos puestos acá, ¿para qué? Para hacer que nos influencien. No, nosotros somos influenciadores. Nosotros somos la gente que ha de impactar a esta sociedad. La vida de creyente es una vida testimonial. La vida de creyente es una vida, amados hermanos, que está puesta con un propósito, y es reflejar al mundo la gloria de Jesucristo, es reflejar al mundo el amor y la misericordia de Cristo, porque nosotros somos la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ahora, Pedro se encontraba prácticamente erróneo, porque había sido influenciado. Fíjense que yo, a pesar de que uno puede hablar de la figura de Pedro, y es un hombre totalmente envidiable. Envidiable porque, hermanos, uno puede ver que dice que en la sombra de ellos sanaba a los enfermos. Puede ver en la vida de este hombre que dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Mas sin embargo, podemos ver de que la humanidad es frágil. Que la humanidad es frágil, que continuamente, de una u otra manera, amados hermanos, si nosotros descuidamos de la relación y la comunión con Dios, estamos frágiles a las hechanzas de Satanás.
Pero es que la Biblia dice, someteos a Dios y Satanás, el diablo, huirá de vosotros. Amén, aleluya. El apóstol Pedro había sido influenciado por esta corriente. Y es donde, amados hermanos, Pablo dice en el verso que leemos, el verso 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. O sea, hermanos, que el apóstol Pedro, en cierta manera, tenía miedo a la crítica o a que, hermanos, devaluaran la vida ministerial que él tiene. Y hermanos, fíjense que si una persona marcó diferencia en la vida del ministerio fue Pablo. Porque Pablo, hermano, él decía que en el pleno puramente humano, él tenía como ser exaltado. Y él describe su ciudadanía, él describe su instrucción bajo los pies de quien fue instruido. Y incluso dice circuncidado al 8º día, pero dice que todo eso que él tenía es reducido a nada, es decir, es basura para él a cambio de la revelación de Jesucristo. Y una cosa que, hermanos, aquí hace tambalear al apóstol Pedro es que él tomaba en cuenta la crítica de aquellos. No se daba cuenta que la influencia que venía, una corriente, hermanos, totalmente contraria al evangelio de Jesucristo, porque la salvación, vuelvo y repito, se obtiene por fe. No es a través de las obras, no es a través de nuestra personalidad, no es a través de nuestro intelecto, no es a través de nuestra capacidad, sino que únicamente es por fe. Es un regalo de Dios. Pero, y esa es la corriente que quería meter, hermanos, en este tiempo, o en esta porción bíblica que estamos leyendo en los Gálatas, amados hermanos, de que la gente estaba viendo que como requisito esencial era que se circuncidaran. Y yo creo que vayamos al libro de los Hechos, el capítulo 15, para que comprendamos. Hechos capítulo 15, verso 1. Y si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Hechos 15, 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no os podéis ser salvos. Oigan, si no os circuncidáis conforme que al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y hermanos, la salvación, que nos quede bien claro, está basada únicamente en la obra expiatoria de Jesucristo. Amén. Él murió y también resucitó, pero lo hizo para salvar lo que se había perdido. Y esta es la enseñanza, hermanos, que se estaba prácticamente tratando de plantar. Y es donde el apóstol Pablo se pone en pie. Pedro ya había cedido a esta influencia. ¿Por qué? Porque tenía miedo de la gente, de la circuncisión. Y Pablo en cierta ocasión dijo: es preferible agradar a Dios antes que a los hombres. Es preferible agradar a Dios antes que a los hombres. Dice en el verso 12: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retractaba y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Bernabé prácticamente era el compañero de fórmula del apóstol Pablo, pero dice que aún por la influencia aquella negativa, también fue arrasado. ¿A qué? Fue arrasado ¿a qué? A esa hipocresía.
Es una hipocresía, amados hermanos, pensar de que, hermanos, nosotros somos artífices de nuestra salvación. Que, hermanos, nosotros somos los que de una u otra manera somos los causantes de nuestra salvación. No, no, no. La salvación que ustedes tenemos es un regalo que Dios nos ha dado. Amén, Y aleluya. lo que Dios está demandando, amados hermanos, es que seamos gente obediente, gente agradecida. Aleluya. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo encaró a Pedro. ¿Por qué? Porque era un acto de hipocresía. Comía con ellos, andaba con ellos, y cuando aparece esta gente, se hizo a un lado de ellos. Porque quería quizás estar en buena posición, porque acuérdense que dice que está Jacobo. Jacobo era uno de los principales también de las columnas fuertes de los apóstoles. Y él se hizo a ese lado, y entonces el apóstol Pablo tuvo que encararlo, y decirle, eso es hipocresía, porque tú has estado con nosotros. Dice que andaban prácticamente torcidos. Y mire qué tremendo, no era cualquier gente la que estaba torcida ahí, eran los líderes de la iglesia. Aleluya. Sí, eran los líderes. Pues como vi que no andaban, dice, oiga, en verso 14 dice, pues como vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Dice, como vi que no andaban rectamente conforme, ¿qué? Al Evangelio. No andaban rectamente conforme al Evangelio. Amados hermanos, el Evangelio de Jesucristo tiene como finalidad alcanzar la vida del perdido. Amén, aleluya. ¿Y cómo alcanza la vida del hombre? Apartándolo del pecado. Vivir conforme al Evangelio de Jesucristo es vivir nuestra vida consagrada hacia Dios, amados hermanos. Conscientes de que de uno a otro momento nuestro Rey aparecerá en las nubes. Sí, Amén. amén, aleluya. Hoy estábamos afanados con hermanos trabajando ahí. Salimos tarde de trabajar, pero nosotros sabíamos el compromiso que teníamos de estar acá en la iglesia del Señor. Porque, hermano, es maravilloso el poder venir a orar al Señor. Para mí esto es como venir y cargar las baterías. Este es el mejor lugar donde usted y yo podemos estar. Yo no sé si usted lo mira de esa manera, pero para mí este es el mejor lugar donde podemos estar, amados hermanos. Amén. Estos hombres, como Pedro, cayó quizás de un momento a otro en esa falsedad. Pero, amados hermanos, os cayó en hipocresía, porque la hipocresía es falsedad. Cayó, hermanos, porque así le dice literalmente fue, dice, a un Bernabé fue arrastrado a la hipocresía, es decir, a la falsedad, a la apariencia. Recordemos, amados hermanos, antes que aparentar una cosa, Dios siempre nos mira. Amén, aleluya. De todo el mundo nos podemos esconder, menos del ojo de Dios. Y no sé por qué uno de ser humano como que tiende más a cuidarse del ojo del hombre, cuando siempre, hermano, Dios nos está viendo. Siempre Dios nos está viendo. Yo recuerdo un jefe que yo tenía cuando trabajé en Coca-Cola. Yo respetaba a él porque era mi jefe, pero él me respetaba a mí porque yo era cristiano. Y un día me dijo eso él, me dijo, ¿por qué nosotros los seres humanos tenemos medio aquello de querer guardar una apariencia? Me dijo, delante de los hombres, me dijo, y delante de Dios, me dijo, somos irrespetuosos, me dijo. Así es la humanidad, le dije yo. Pero por algo está reconociendo eso. Sí, el otro día me estaba fumando, usted nunca me hizo fumar, me dice. Y cuando usted venía bajando la grada, me dice, yo no había que hacer con el cigarro, y lo único que pude hacer es apagarlo con mi mano, me quemé la mano, mire, me dice. Y digo, qué tremendo, digo, ¿por qué somos así? Yo le dije, eso es hipocresía, le digo, porque uno debe guardarse para Dios,
no del ojo humano. Tenemos que guardarlos para Dios y especialmente nosotros que somos la amada del Señor. A nosotros que se nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, lino limpio, resplandeciente para recibir al Rey, amados hermanos. No podemos vivir nosotros una vida de falsedad, una vida de hipocresía. Por eso tenemos que recurrir a la fuente de la vida. Tu palabra es verdad y es vida. Amados hermanos, muchas veces nosotros como iglesia somos golpeados. Y hermanos, somos golpeados, pero ¿saben por qué? Porque no sabemos cuánta riqueza hay para nosotros acá. Cuántas promesas hay para nosotros acá. Recuerde, hermanos, que Dios nunca se ha negado a su palabra. Y la gente que pelea en su palabra y reclama esta palabra, amados hermanos, obtiene respuesta de parte de Dios, porque pide conforme a la voluntad de Dios. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Que nuestros conceptos, amados hermanos, humanos, se hagan a un lado y que sea Dios que se engrandezca cada día en nosotros. Dijo alguien a través de un cántico: yo quiero menguar para que tú crezcas en mí. Los Gálatas, amados hermanos, no crean que allí pararon, no. En el capítulo 3, el apóstol Pablo le dice: Gálatas insensatos. Comenzaron en el espíritu y terminaron en la carne. O sea que, hermanos, como el día de hoy, si un pastor no tiene un título, le llaman laico. Y el otro porque fue a un instituto y le dio un título, ese es pastor. Pero, y me dice un pastor de Los Ángeles: hermano, me dice, hay estos hermanitos que ni leer pueden, me dice, la iglesia está llena enfrente, me dijo. Y otro hermano está ahí enojado porque tiene todos los títulos de doctor y no le llega a nadie a la iglesia. Es que crecimiento Dios lo da, le digo. Y amados hermanos, Dios está buscando hombres que hagan descender la presencia de Dios a esta tierra. Y cuando uno en su humanidad comienza a decir: no, si yo hago aquí, hago allá, no, hermano, dejemos que Dios haga las cosas en nosotros y que Dios sea exaltado a través de nuestra vida, porque es el deseo de Dios que nuestra vida sea un canal de bendición para otros. Hermanos, si nosotros nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Dios obrará a favor de nuestra vida. Y hermanos, nuestra vida será un testigo fiel de la grandeza, de la maravilla y de la misericordia de Dios. Y no hay regalo más grande para nosotros los creyentes es que ver un alma que viene a los pies de Cristo. Sí, amén, aleluya. O no alegramos por la visita que tenemos acá. Amén. Y Dios nos ha traído aquí. Aleluya. O no se alegra. Hermanos, si nosotros nos alegramos, ¿cómo nos alegra el Señor cuando un alma llega a su presencia? Y nosotros nos alegramos porque es el resultado de lo que Dios siente por cada vida. Así que adelante, amados hermanos, tenemos un compromiso. Hoy tenemos un compromiso, ¿no? Y eso es de seguir predicando el Evangelio a toda criatura. Ustedes somos la luz de esta tierra. Dios, hermano, no nos levantó para ocupar una silla en una congregación, sino que Dios nos levantó con un propósito. Y muchas veces uno se detiene quizás y dice: no, pues yo no salgo a predicar porque el pastor no sale. Yo no ayuno porque en la iglesia no hacen ayunos. Yo no hago vigilia porque en la iglesia no hacen vigilia. No, amados hermanos, eso es pensar con nuestra lógica. Hermano, nosotros tenemos que pensar, hermano, cómo Dios piensa. Porque la Biblia dice que Dios tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Así dice la Escritura. Amados hermanos, esa pasión que Dios tiene por las almas, nosotros tenemos que tenerla. Cuando uno mira un hogar que se está fracturando, que se está perdiendo, hermano, ahí uno dice: hoy voy a ayunar por esta hogar.
Hoy voy a ayunar, que ese muchacho tenga drogas y mi léxico, mi lenguaje no puede, no tengo la capacidad yo de convencerlo, porque esto no trata de convencimiento, se trata de que Dios hombre en la vida de ellos, y vamos a la presencia de Dios y oramos por las almas, hermanos, y ahí estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios, y ahí es donde Dios hará. Amén. Y después oramos por el carro y por la casa, ¿verdad? Pero primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo nos será añadido. Amén. Amén. Hasta aquí me dio el Señor, amados hermanos. Oramos.